Buenos días, Federico, muchas gracias por participar en la entrevista del proyecto Synergy. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Vale, pues un poco para empezar, para que te conozcan un poco, ¿cuál sería tu cargo? ¿De qué empresa, de qué parte del Puerto de Valencia vienes? Bueno, yo soy de la Autoridad Portuaria y soy el director del área de transición ecológica de aquí, de la Autoridad Portuaria, que como bien sabéis manejamos 3 puertos, Valencia, Gandía y Sagunto. Perfecto. ¿Y medís vuestra huella de carbono? Sí, desde luego. Ya desde el año 2008, es decir, desde el 2008 intuíamos que la huella de carbono es un valor muy representativo de las emisiones que se generan en un puerto, y no solo medimos las de la Autoridad Portuaria, somos de los pocos o de los primeros que iniciamos el estudio de la huella de carbono en el conjunto del puerto, es decir, no solo el alcance 1 y 2, sino el alcance 3 de la antigua norma ISO 14064, que ahora recientemente ha sido modificada. Por lo tanto, tenemos una valoración muy certera de lo que impacta las actividades del puerto, no de la autoridad portuaria, sino del puerto, dentro del concepto de los gases de efecto invernadero, hasta el punto de que esta huella ha sido validada por el Ministerio, está certificada, y no solo la tenemos certificada con el sello de cálculo, sino también de Reduzco. Por lo tanto, hemos dado un paso cualitativamente importante en no solo conocer lo que impactamos, sino en reducir esos impactos que generamos. Claro. ¿Y habéis realizado algún proyecto de transición energética o descarbonización? Sí. Unos cuantos. Sí, la verdad es que ya llevamos una trayectoria importante. Como decía, si desde el 2008 somos conocedores de que la actividad del puerto, el impacto que genera, evidentemente no nos hemos quedado simplemente observando, sino que nos hemos puesto a trabajar en un ambicioso plan de cero emisiones en el 2030. Como sabéis o como sabes, la normativa exige una descarbonización del 55% de las emisiones en el 2030 y un 100% en el 2050. Nosotros hemos querido dar un paso cualitativo en ese proyecto de la descarbonización en el 2030 y llegar a 0 emisiones netas. Esto no solamente es un querer, sino es una apuesta decidida en donde ya tenemos un estudio muy pormenorizado de las actuaciones que tenemos que hacer en 8 líneas de trabajo, que luego iremos comentando, y dentro de esas líneas de trabajo ya también hemos empezado a desarrollar acciones concretas. Ya estamos ya implantando y acabando de terminar, por ejemplo, pues 3 instalaciones fotovoltaicas, con lo cual vamos a tener, digamos, aproximadamente sobre el 24%, en torno entre el 20 y el 24% de la energía que se consume en el puerto siendo energía renovable. Estamos a punto de sacar un tema vinculado con la descarbonización de los buques cuando estén atracados en el puerto, lo que se llama el OPS, Onshore Power Supply o Coal o suministro eléctrico a los buques, y este es un paso cualitativo porque de cara a lo que es el conocimiento que tenemos de los efectos del impacto en el puerto, tenemos calculado que el 45% es el efecto de los buques. Claro. Si colocamos el onshore power supply, el suministro eléctrico, tendremos ya esa potencial reducción del 45%. El otro 25% es la maquinaria. Estamos trabajando también con un ambicioso proyecto de uso del hidrógeno en la maquinaria, al margen de la electrificación, por lo tanto pasaríamos a tener el otro 25% de reducción. Y ya estamos hablando de un 60 y casi un 70% de las reducciones de las emisiones. Es decir, más con las otras 8 líneas de trabajo, estamos ya, pues estamos muy esperanzados de que sí que vamos a poder llegar a unos valores de reducción de emisiones en el 2030 muy cercanos a ese 100%. Perfecto. ¿Y cuáles son las principales barreras económicas que frenan o ralentizan las inversiones verdes en la autoridad portuaria? Yo quizá no me atrevería a decir barreras económicas. La verdad es que, evidentemente, todas estas inversiones tienen unos costes importantes. Más aún,
por la idiosincrasia que tiene los puertos, que cuando uno ve un puerto, ve unas grandísimas superficies, dice, caramba, esto es un sitio ideal para trabajar y poner instalaciones fotovoltaicas. Lo que no debemos nunca de olvidar es que el leitmotiv de un puerto, que es el movimiento de mercancías, por lo tanto, esas explanadas están dedicadas para ese uso y no podemos utilizar aquello que tiene un uso prioritario para nosotros, que es el movimiento de mercancías. Por lo tanto, estamos utilizando o estamos desarrollando estas instalaciones en donde hay un sobrecoste económico muy importante, sobre todo en las estructuras metálicas que tenemos que implementar para soportar los paneles fotovoltaicos. Pero la apuesta de la autoridad portuaria es muy decidida. Dentro de nuestro plan estratégico se ha generado una línea muy concreta del plan de cero emisiones, en donde estamos invirtiendo unas cantidades muy importantes de dinero. En total podemos estar hablando de aproximadamente en torno a entre 150 y 200 millones de euros. Pero insisto, la principal barrera quizás sea la barrera administrativa. Claro. Es para nosotros muy desalentador el hecho de que, por ejemplo, si estamos hablando de electrificación, pues evidentemente tendremos que tener capacidad energética, y capacidad energética o bien de energías renovables o bien de incrementar nuestras necesidades energéticas en cuanto a pasar de unas instalaciones de media tensión a unas instalaciones en alta tensión. Pues muy bien, para tener el permiso de la construcción de una subestación pagada y sufragada con fondos de la autoridad portuaria, hemos estado más de 2 años, prácticamente 2 años y medio para obtener una autorización. Yeah. Eso sí que es un verdadero freno a lo que es la implementación de las nuevas exigencias normativas. Por lo tanto, yo lo que diría es que una de las principales barreras que debemos de intentar, evidentemente con los controles que tienen que haber absolutamente seguros y fiables, Sí. pero la agilización. Años. La agilización en los trámites administrativos es un requisito que debería de ser una de las mayores exigencias y una de las mayores facilidades que se nos deben de proponer. Acabamos de presentar lo que es el estudio para el impacto ambiental de otra iniciativa también muy interesante, que es la utilización de energía eólica en el puerto. Tenemos ya el anteproyecto para instalar 3 aerogeneradores de una potencia media de 6 megavatios, con lo cual tendríamos 18 megavatios instalados. Y como digo, en la tramitación ambiental esperemos y deseemos que no sean otros 2 años y medio, simplemente para obtener el permiso y a partir de ahí empezar el proyecto, que un proyecto de estas características son 2 años, claro. Se nos irían ya en 4 o 5 años, lo que es desde que tenemos el anteproyecto hasta que luego puede verse la realidad. 5 años son excesivos años para un proyecto en el cual la descarbonización está siendo uno de los ejes prioritarios, no solo de la autoridad portuaria, sino de muchísimas, incluso del gobierno, y no solo del gobierno nacional, sino del gobierno europeo. Sí, claro, al final también las tecnologías pues se van quedando obsoletas, esperas tantos años. Bueno, se nos ha dado la paradoja, la triste paradoja de que el primer proyecto fotovoltaico, cuando lo propusimos, debido a los procesos administrativos, como digo, de muchos plazos, de muchas exigencias, de muchos requerimientos, ya los paneles fotovoltaicos que instalamos estaban fuera del mercado. Y eso no es una cuestión que haya que inventarse, nos ha pasado. Y el segundo proyecto no quedaron desfasados, pero sí quedaron desactualizados, porque salieron otros por el mismo espacio físico de mayor potencia. O sea que este decalaje de tiempo entre la aprobación de un proyecto administrativo y la realización técnica, pues puede llevar hasta estas situaciones tan frustrantes. Sí. Y es que tecnológicamente se queden fuera ya del mercado. Claro. ¿Y qué tipo de apoyo económico o incentivos podría ser útil para promover la transición energética en el puerto? Bueno, evidentemente, como todo cambio, sí que exige en muchas ocasiones un apoyo administrativo, un apoyo
digamos, de los gobiernos, de las administraciones, dado que es un cambio. Y cualquier cambio supone pues esa transformación, ese acoplamiento, ese adecuar las instalaciones, nuevos requerimientos. Y ahí se podía hacer fundamentalmente con la agilidad en los procesos, como hemos comentado. Pero además, pues algún tipo de bonificación o algún tipo de incentivo. Sí que es cierto que actualmente están todos los proyectos de los Next Generation, pero realmente hoy en día obtener una ayuda de un proyecto Next Generation es absolutamente complicadísimo. Y lo decimos por conocimiento de causa. Nosotros, algunos de estos proyectos de descarbonización están siendo subvencionados por los proyectos de Next Generation, y realmente la complejidad es de tal calibre que dudo mucho que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, puedan llegar a obtener esta financiación. Por lo tanto, si antes hablábamos de agilidad, ahora también deberíamos de utilizar la palabra de facilitación. Es decir, se debe de facilitar que estas nuevas o estas posibilidades de subvención lleguen de una forma mucho más ágil y mucho más cómoda para que las pequeñas y medianas empresas también tengan esa capacidad de poder utilizar estos fondos o estas bonificaciones. Claro. Y bueno, hemos hablado antes, ¿no?, de que se han realizado inversiones durante los últimos años de fotovoltaica y eólica, etcétera. ¿Y a futuro hay alguna inversión planteada o programada en esta temática también de transición energética? Sí, fundamentalmente la electrificación. La electrificación, porque claro, cuando hablamos de suministro del onshore power supply, del suministro buque, lo que es realmente complejo y la gente no es fácilmente que lo entienda es todo lo que va subterráneo, toda la infraestructura que tenemos que hacer para llegar con ese suministro eléctrico a los buques es verdaderamente complejísimo. Para que nos hagamos una idea, hemos tenido que, ahora aprovechando todas las nuevas infraestructuras que se están y la nueva distribución viaria que se está produciendo en el puerto, llevar más de 16 tubos especiales, 16 tubos de 200 milímetros, para poder conectar los cables, porque las potencias que estamos hablando son unas potencias muy altas, y poder tener capacidad energética. Es decir, una cosa es la capacidad energética, la subestación, otra cosa es la distribución y luego la implementación en las propias terminales. Todo este, digamos, entramado de instalaciones supone unos costes verdaderamente importantes, y lo que estamos ahora implementando es 2 experiencias piloto para, una vez visto la efectividad y la capacidad de conexión, establecer toda esa red por todo el puerto. Y eso evidentemente lo tenemos que hacer en los próximos años y con unas inversiones muy potentes. Claro. ¿Y qué papel crees que deberían tener las autoridades públicas en la promoción de la transición energética? Bueno, ahí absolutamente fundamental. Es decir, nosotros nos gusta ser un poco tractor, es decir, ser capaces de lo que podemos exigir a las empresas, realizarlo nosotros, para que vean que efectivamente es posible el hacerlo. Yo creo que es fundamental, por ejemplo, en este paso de la transición, el que podamos ser los motores y los tractores de proveer las nuevas iniciativas. Por ejemplo, somos conscientes de que el hidrógeno es una tecnología, el uso del hidrógeno va a ser una de las grandes apuestas en el futuro. Y no siendo aún competitivo el hidrógeno en cuanto a coste, la autoridad portuaria ha iniciado el proyecto H2Port para el uso del hidrógeno en la maquinaria portuaria. Recordemos que es el 25% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, siendo conscientes de que o nosotros generamos la demanda o la empresa privada no va a iniciar esos procesos hasta que el encaje económico le sea 100% rentable. Nosotros lo que hemos de hacer ver es que la tecnología es factible, es posible, es adecuada, y luego evidentemente iniciar ese proceso
de facilitar que esa tecnología llegue y que llegue a un coste razonable. Claro. Porque recordemos que el medio ambiente en inglés se escribe o se pronuncia con environment, con la E, y la E es de euros. Es decir, que si la tecnología no es asequible a las empresas, podemos correr el riesgo de que se ralentice este proceso, que para nosotros queremos que no solo se ralentice, sino se agilice y se adelante a este año 2030. Por supuesto. ¿Y cuáles son las principales barreras regulatorias que frenan o ralentizan las inversiones en la Bueno, lo he comentado tramitación, anteriormente. ¿no? Sí, fundamentalmente las tramitaciones administrativas. Que para nada estamos diciendo o estoy diciendo que no se tenga que hacer una tramitación, una normativa, un cumplimiento. Lo que estamos diciendo es que esa normativa, ese cumplimiento, esas exigencias no pueden ser 2 años y medio. Claro. Es simplemente el que se pongan los medios que se tengan que poner por quien los tenga que poner para que se hagan todos los controles que se tengan que hacer, pero en un tiempo absolutamente razonable. Claro. ¿Y cómo crees que se podrían superar estas barreras? O sea, reduciendo los plazos, ¿ves viable que se... Vamos a ver, evidentemente al final todos estos proyectos están siendo visados por técnicos. Sí. Tan técnico es el que hace un proyecto como el que lo revisa. Por lo tanto, podría haber, digamos, facilitar que las administraciones pues hicieran contrataciones con empresas privadas para agilizar estos procesos, a través de declaraciones responsables de los técnicos competentes en que los proyectos cumplen la normativa y luego el Estado o la Administración hacer comprobaciones a posteriori y si hay algún fallo, pues evidentemente que se tendría que recomponer y que rehacer ese estudio, pero si son técnicos los dos, el que revisa y el que lo hace, pues una declaración responsable podría ser válida, o incorporando más técnicos para que se hagan los estudios y los análisis pues en tiempos más adecuados. Claro. Y en este sentido, ¿crees que la transición energética en el puerto generará nuevos puestos de trabajo en el entorno portuario? Absolutamente, absolutamente. Hasta el punto de que incluso estamos testando a través de una iniciativa de la Fundación Valencia Port, del Open Top, un proyecto muy, además de una startup valenciana que es muy innovador, que es la utilización de placas fotovoltaicas en espacios que podían ser muy difícilmente pensables su colocación. Tiene la parte de innovación de su colocación, de su montaje y su utilización. Pues esto mismo ya está generando una nueva posicionamiento a este tipo de empresa, en donde sí los resultados son favorables, la expectativa de crecimiento, por ejemplo, en esta iniciativa puede ser verdaderamente muy interesante para esta empresa. Todos los nuevos retos, como es la descarbonización, hacen que el paradigma del trabajo varíe, y varíe en trabajos pues quizás de una mayor calidad, de un mayor valor añadido, y estamos ahora en ese proceso, estamos ahora en la necesidad de utilización de nuevos combustibles. Simplemente hemos hablado del hidrógeno, hemos hablado de la electricidad, pero hay infinidad de nuevos productos combustibles sintéticos, metanol y otros muchísimos. Ahí hay una capacidad de investigación, de análisis y de lograr sacar productos que generarán, evidentemente, una cantidad de puestos de trabajo muy, muy interesantes. Incluso en la propia autoridad portuaria, ¿no? Tenéis un departamento de transición ecológica. ¿Y qué tipo de perfiles que están dedicados a estos temas? Bueno, los perfiles son perfiles fundamentalmente de ingeniería. Perfiles porque la transición energética, a mí lo que me gusta también es enmarcar la transición energética dentro de un gran concepto que es la sostenibilidad. Es decir, realmente ahora hay un paso muy importante hacia ese concepto de uso de la energía. Pero no nos olvidemos que la sostenibilidad es mucho más. La transición energética ahora es una de las patas que está cogiendo más auge, pero
la sostenibilidad es, como digo, tiene un espectro mucho más amplio. Sí que es cierto que en la transición energética esta parte de ingeniería tiene una mayor relevancia, pero también estamos hablando de especialistas en medio ambiente de muchas índoles, desde el punto de vista de agua, del aire, del suelo, de residuos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el concepto genérico de sostenibilidad y de la parte ahora más específica de transición energética, pues sí que hace que en un momento determinado los perfiles se vayan adecuando a unas necesidades puntuales, digamos, más concretas. La energía, pues por su concepción, parece que esté más vinculada con los conceptos actualmente más de parte de la ingeniería. Y en este sentido también realizáis formaciones en materia de transición energética o sostenibilidad, o hay algún tópico, algún tema que... Bueno, estamos ahora ultimando y ya sacamos unos cursos específicos sobre los temas de lo que era este cambio, sobre el concepto genérico del cambio climático, qué estaba suponiendo esto y cuáles son una de las consecuencias del cambio climático, como es la descarbonización, los planes de descarbonización, y estamos ahora ultimando un curso ya más específico para analizar todas estas metodologías, todos estos nuevos productos, todas estas nuevas instalaciones, en qué consisten, cómo se basan, cuáles son los criterios, cuándo es mejor utilizar una u otra. Es decir, absolutamente se están haciendo formaciones específicas y no solamente sobre la transición energética, sino también sobre otro proceso que es verdaderamente muy importante en los puertos, y es la adaptación que tenemos que tener los puertos a estas nuevas variables climatológicas. Claro. Es fundamental el que los puertos tengamos capacidad de adaptación. ¿Qué pasa con estas mayores altas temperaturas sobre los asfaltos, sobre las estructuras metálicas, sobre las estructuras de plástico, de fachadas, de lo que componen todo el mobiliario urbano? ¿Qué pasa con el nivel de subida del mar, con las estructuras, porque el agua ahora toque estructuras metálicas que antes no estaban previstas? Claro. Incluso ya estamos haciendo estudios en donde estas variables lo que está afectando es que el puerto, por las casuísticas meteorológicas, esté parado más tiempo. Cada año la parada del puerto por condiciones climatológicas, oleajes, nieblas, etcétera, vaya incrementándose. Eso, en definitiva, es pérdida de competitividad, claro, también. Por lo tanto, todo este concepto de descarbonización, que es el cómo podemos combatir los efectos del cambio climático, pero además cómo actuar también sobre los efectos que ya se están produciendo, es decir, cómo adaptamos los puertos a estas nuevas situaciones. Todo este conjunto de situaciones son las que estamos intentando, pues, que la gente sea conocedora, pero no solo sea conocedora, sino sepa cómo afrontar el problema de la descarbonización y el problema de la adaptación. En definitiva, que estamos muy generadores de estos cursos, sobre todo para que podamos dar una respuesta adecuada a estos dos tipos de problemas. Muy relevantes hoy en día. Absolutamente. ¿Y qué papel crees que puede jugar la tecnología para facilitar la transición energética en los puertos? Bueno, es fundamental. Es fundamental la tecnología que está y la que está por venir. Sí. Es decir, lo que tenemos que es intentar averiguar, intentar analizar qué tecnologías son las más adecuadas. Porque se va a dar la paradoja de que no va a haber una única tecnología. Es decir, no hay el paradigma de cuál es la mejor. Aquí yo creo que deben de convivir distintas tecnologías para distintos usos, en donde en un uso va a ser quizá más adecuada una u otra. Estaba hablando de, por ejemplo, ahora un proyecto muy ilusionante en donde estamos es generar metanol, que es un combustible que puede ser muy interesante, además a través
de los desperdicios de las aguas residuales, de la generación de los gases que se emiten en ese proceso. Por lo tanto, también estaremos incorporando el concepto de la economía circular, el concepto de la reutilización de los residuos, y eso está por definir, por valorar y por analizar su rentabilidad, su uso, sus capacidades, cuánto volumen se puede generar, su rentabilidad. Es decir, todo eso es a través de la tecnología. Por lo tanto, la tecnología en estos momentos es una de las piezas fundamentales que para dar una respuesta más adecuada y sobre todo una respuesta más certera a distintas tipologías de problemas. Está la tecnología tradicional, fotovoltaica, eólica, que va a dar respuesta a un porcentaje muy grande, pero los otros porcentajes más pequeños van a ser con adecuación de tecnologías más específicas, que son las que tenemos que empezar a analizar y a vislumbrar para dar, digamos, esa respuesta del 100%. Claro. Y, en tu opinión, ¿cuáles son las principales barreras tecnológicas que frenan o ralentizan las inversiones verdes en el puerto? Bueno, las principales barreras son un poco desde el punto de vista de lo que pensemos que nosotros es una autoridad portuaria en donde tenemos unas ciertas capacidades de actuación. En nuestro caso, la suerte que tenemos es que tenemos a una fundación. Tenemos a la Fundación Valencia Port, que es la que nos sirve a nosotros como instrumento de innovación, instrumento de desarrollo, y es en la que nos podemos apoyar para dar esa respuesta. Aquellos puertos que no tengan un instrumento, pues es difícil compatibilizar lo que es la gestión del día a día con lo que es todo lo que conlleva todas las actuaciones que tenemos que hacer, con plantearnos los temas de innovación. Al final es dedicación y conocimiento. Eso, en nuestro caso, lo tenemos a través de la Fundación, y esa barrera de dificultad simplemente por tener tiempo para poderte dedicar, nosotros lo compensamos con la Fundación. Claro. ¿Y qué tipo de soluciones tecnológicas que existen en el mercado o pruebas pilotos crees que ayudarían al puerto a alcanzar las cero emisiones? Bueno, algunas ya las hemos comentado. Están las tradicionales y las que ahora estamos intentando analizar, como es, por ejemplo, la utilización de un estudio que estamos haciendo, o un par de estudios muy absolutamente de innovación, es lo que hay que analizar en un puerto es que hay mucho en un puerto. Claro. En un puerto hay mucho agua, sí. Hay muchos camiones, hay muchos contenedores, hay mucho espacio. Bueno, pues nuestra reflexión fue decir, ¿qué podemos hacer de cada una de esas cosas que hay muchos? Hay muchos camiones, pues vamos a ver, y estamos analizando cómo obtener energía de frenada en las puertas de acceso. Es un proyecto muy ilusionante en donde ya hemos empezado una línea de trabajo. En un puerto tenemos mucha agua. ¿Qué energía podemos poner en el agua que nos pueda servir a nosotros para este proceso de descarbonización? Claro, pues podemos poner placas fotovoltaicas, pero claro, una placa fotovoltaica en aguas expuestas no hay tecnología para analizar. Bueno, pues estamos analizando lo que hay, la capacidad de poner placas fotovoltaicas en aguas expuestas. En lagos, en ríos, hay una tecnología ya muy sobradamente conocida, pero no en aguas expuestas. Hay espacio. Ya hemos dicho que hemos hecho una primera inmersión en espacios que son todos los diques, todas las partes verticales, utilizarlas para generación de energía fotovoltaica, que no va a ser, digamos, de mayor eficiencia absolutamente, porque no tiene la inclinación adecuada, pero sí que vamos a ver cuál es su capacidad de generación de energía en esa zona. Estamos ahora pensando en las líneas del ferrocarril. Se ha hecho una gran distribución de líneas del ferrocarril en el puerto. ¿Qué pasa en esos espacios que mientras no estén ocupados por las locomotoras? ¿Podemos poner ahí también placas? ¿No podemos poner placas? Es otro estudio que vamos a analizar. Es decir, que seguimos dándole vueltas a aquellas situaciones en donde podamos seguir desarrollando tecnología, y en donde, mejor dicho, la tecnología es
a ver si es capaz de darnos soluciones a estas nuevas situaciones que estamos planteando. Claro. Bueno, pues por mi parte ya estas serían todas las preguntas. Muchas gracias por tu tiempo. Nada, está claro que el Puerto de Valencia ha realizado y está realizando muchos proyectos. Hemos hablado de muchas diversas tecnologías. Así que bueno, yo creo que aquí a 2030 conseguiremos el objetivo, ¿no? Pues bueno, a mí lo que sí, para acabar, sí que me gusta terminar diciendo que ya hemos pasado de la teoría a los hechos. Dentro de poco ya vamos a ver cosas físicas, cosas reales, en donde además cumpliremos ese objetivo, ese doble objetivo de cero emisiones en el 2030 y autosuficientes energéticamente, que eso también es muy importante de cara a tener una, digamos, continuidad en el puerto. Y también otro dato que es para finalizar, y es el hecho de que sí que es posible ser sostenible en el puerto. Como decía, llevamos calculando la huella de carbono desde el 2008 y la gran satisfacción para nosotros es que el puerto sigue incrementando su nivel de movimiento de mercancías en unos niveles muy importantes, pero no es menos importante la reducción de la huella de carbono debido a la implementación de esta serie de medidas que estamos haciendo. Por lo tanto, la conclusión es que se está en una línea en donde es casi la convicción, al menos queremos jugar con esa convicción. Si no llegamos al 100%, llegaremos al 99,99. Eso es, que ayudará seguro. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a ti.